Hace poco leí algo que me compartieron por internet. Dice que Satanás se propuso hacer caer un cristiano que era líder en su iglesia, y dice que en la iglesia de Dios, y dice que Satanás mandó un demonio, que era el demonio del adulterio. El demonio llegó, trató de estar allí, inducir al pastor. El pastor se dio cuenta, oró, ayunó, venció a ese demonio, y el demonio se fue derrotado. Y así pasó con el demonio de la codicia. El pastor le mandó a Satanás el demonio de la codicia. El pastor oró, ayunó y triunfó sobre ese pecado. Y Satanás no lo pudo vencer. Pero hubo un demonio. Cuando ellos estaban allí, Satanás les dijo a los demonios que trató de engañar al pastor, le dijo: vayan y velen en qué él cae, qué le gusta para nosotros enredarlo. Y dice que veía un demonio viejo, arrugado, y los demonios se rieron de él, y él se acercó a ellos y le dijo: ¿por qué ustedes se ríen de mí? No, porque te vemos demacrado. Y él le dijo: pero yo soy más fuerte que ustedes. Y él le dijo: sí, mira, aquí hay un pastor que hemos tratado de hacerlo caer y no hemos podido. Y él le dijo: yo les voy a decir cuándo ustedes pueden atacar. Yo soy el tiempo. Yo le voy a quitar el tiempo al pastor. Le quitó el tiempo para orar, le quitó el tiempo para ayunar, le quitó el tiempo para estudiar. Y cuando le quitó ese tiempo, entonces le dijo a los demonios: ahora ustedes ataquen. Y el pastor no estaba sin qué. Sus barreras, ¿cómo estaban? Estaban débiles. Hermano, ¿cuántos hemos sido enredados con el qué? Con el demonio del tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo para orar? Si analizamos, no nos queda tiempo para qué, para nada. Este país hay de todo, pero nos falta qué, nos falta el tiempo. Satanás sabe eso y ha hecho todo lo posible, hermanos, por destruir la iglesia, quitándole qué, el tiempo. Después que nosotros analicemos lo que vamos a analizar en esta mañana, deberíamos hacer una reforma con nuestro qué, con nuestro tiempo, y darle prioridad a las cosas que en realidad tienen valor. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 es un capítulo conocido por muchos adventistas. Digo por muchos porque hay una nueva generación ahora que este capítulo lo entienden, ¿saben cómo? Solamente cómo. A media, cuando no lo entienden, ¿qué? Nada. Pero el cumplimiento, la consumación de este capítulo es lo que nosotros como adventistas hemos estado esperando por ¿cuánto tiempo? Desde el año 1844. En el capítulo 13 de Apocalipsis habla de ¿cuántas bestias? De 2 bestias. La primera surge ¿de dónde? Del mar. Nosotros no vamos a hacer mucho énfasis en esa, solamente vamos a decir quién es, a quién representa y qué pasará con ella. Dice que esta bestia que surge del mar, versículo 1, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Sabemos a quién representa esa bestia, ¿verdad? Al papado, eso lo sabemos nosotros, no solamente los adventistas, eso lo saben, todos los reformadores sabían que el papado era el anticristo. Esto no es una cosa nueva. Nos están queriendo poner ahora que los adventistas son los que dicen eso. No, todos los reformadores del siglo XVII sabían que esto representaba ¿a quién? Al papado. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? O sea, estaba profetizado que esta bestia iba a sufrir una herida ¿de qué? De muerte. Pero esa herida de muerte, ¿qué iba a pasar con ella? Se iba a sanar. Y dice en versículo 4 que después que se sanó, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra quién?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42 meses. Ahora, sabemos que esa es la iglesia, ¿qué? Católica. Sabemos que por 42 meses, en profecía 42 meses son 1260, ¿qué? 1260 años. Al final de los 1260 años, la iglesia católica va a sufrir ¿qué cosa? Una herida de muerte. Comenzó a reinar en el 538, o su poder hegemónico, cuando cayó la última tribu arriana, el 11 de febrero del 538, y duró hasta el 11 de febrero del 1798. Exactamente 1260 años. Ahora, en el capítulo 10 dice la forma que ella iba a perder su ¿qué? Su poder, en el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va a ir en ¿qué? O sea, la Iglesia Católica puso preso ¿a quiénes? A todos los disidentes, los reformadores, a los santos del Altísimo, la gente que no se sometía a sus doctrinas como el adorar a María, doctrinas como el purgatorio, doctrina como la venta de indulgencia. Como resultado de oponerse a esas doctrinas que no son bíblicas, el pueblo de Dios fue ¿qué? Fue llevado preso, llevado a las mazmorras, fueron muertos en la hoguera, fueron decapitados con la guillotina, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero dice aquí, versículo 10, si alguno lleva en cautividad, ellos llevaron en cautividad mucho, irá ¿qué cosa? En cautividad. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica? ¿Cómo sufrió la herida de muerte la Iglesia Católica? Vino Beltier, uno de los generales de Napoleón, le quitó al Papa su autoridad, lo llevó preso, y allí la Iglesia Católica perdió su ¿qué? Perdió su poder. Después que la Iglesia pierde su poder, o en el momento que la Iglesia Católica está perdiendo su poder, Juan ve algo curioso. Está en el versículo 11. Después vi ¿qué cosa? Otra bestia. Que subía ¿de dónde? De la tierra. Esta bestia tenía también algo curioso. Tenía ¿qué cosa? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Nos vamos a concentrar, hermano, en el estudio en esta mañana. Nos vamos a concentrar en el estudio de esta mañana en esta segunda bestia. ¿Saben por qué? Porque los eventos finales de este mundo no dependen tanto de la primera como de quién, como de la segunda. ¿Ustedes saben eso? Apocalipsis 13:11 anuncia el surgimiento de una bestia que tiene como objetivo solamente devolverle el poder ¿a quién? A la primera. ¿Ustedes entienden eso? Una bestia que surge, pero surge con la idea de ¿qué? O con el propósito de ¿qué? De devolverle el poder o de sanar la herida que sufrió ¿cuál? La primera bestia. Y vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Dice aquí que esta bestia tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos semejantes a un cordero. ¿En qué otro lugar la Biblia habla de una bestia que tiene 2 cuernos? ¿Se acuerdan de ello? Daniel capítulo 8, vamos a buscarlo allí rapidito. Todo el que pueda ir conmigo allí. Daniel capítulo 8. Y vamos a analizar qué simboliza primero esos 2 cuernos. Daniel 8, versículo 3. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. ¿Y cuántos cuernos tenía? 2 cuernos tenía. Aunque los cuernos no eran altos, uno era más alto que ¿qué? Y el más alto creció después. O sea, eran 2 cuernos, no eran grandes. Ahora, ¿qué simbolizaban estos 2 cuernos? Vamos al versículo 20.
El ángel se le aparece a Daniel y le explica qué quiere decir esos cuernos. La Biblia tiene que ser su propio intérprete. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Qué simbolizaban esos 2 cuernos? 2 reyes. Ahora vamos a Apocalipsis 13, otra vez. Esta bestia tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Pero hay algo curioso, hermano. Dice que esta bestia surge cuando está cayendo la primera, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar en la historia. Todos nosotros lo sabemos, pero para ayudar a alguien, si lo está viendo por YouTube, lo va a ver por internet. Dice que vi subir otra bestia de la tierra. Sabemos que agua en la Biblia de la primera bestia, según Apocalipsis 17, 19 o 17, 15, agua simboliza en la Biblia ¿qué cosa? Muchedumbres, pueblos, naciones. O sea, una bestia que surge del agua es una bestia que surge donde hay naciones, pueblos, muchedumbre. O sea, un poder que nació donde había pueblos, muchedumbre, mucha gente. El papado, la Iglesia Católica surgió allí. Ahora una bestia que surge de la tierra es lo contrario, una bestia que ¿qué? El original griego dice, y vi subir de la tierra como brota una planta. O sea, algo que brota, que sale. O sea, esta bestia no surgió donde había mucho pueblo, muchas naciones, sino que nació como nace una semilla. O sea, donde había poca gente, donde había poca población, pero iba a ser ¿qué cosa? Se iba a ser un imperio. Ahora, si buscamos en la historia, en el año 1798, qué nación se estaba fundando, encontramos algo impactante. Estados Unidos. ¿Saben en qué año se estableció la Constitución de los Estados Unidos? El 4 de julio de 1776 se hizo la Constitución. Se puso ese día como el día de la Constitución de los Estados Unidos. Pero fue en Filadelfia en el 1787 cuando la Constitución de los Estados Unidos quedó establecida. O sea, en el 98 cayó el papado. Y en el 87, 11 años antes, se estaba estableciendo ¿quién? Esta nación. Ahora, la Constitución de los Estados Unidos tiene una cosa que no la tenía ninguna otra nación. ¿Ustedes saben eso? De Europa. Las constituciones de Europa ponían a la iglesia y el Estado ¿en qué? En unidad, en concubinato. La constitución que se hizo en los Estados Unidos separó la iglesia. Habían 2 poderes en este país. ¿Ustedes saben eso? El poder de la iglesia y el poder del Estado. Y eso son los 2 cuernos que representan ¿qué cosa? Dice el Espíritu de Profecía que los 2 cuernos simbolizan tanto el republicanismo como ¿qué? Como el protestantismo. O sea, ¿cuántos reyes en un solo gobierno? O sea, ¿cuántos poderes o cuántas formas de gobierno dentro de este país? 2. Una, el Estado, y otra, ¿quién? La iglesia. Nada que ver una con qué, nada que ver una con la otra. Pero dice la Biblia, en el versículo 11, fíjense que eso termina ¿cómo? Termina bien rápido. Vi subir otra bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? ¿Qué simboliza el dragón en la Biblia? Satanás. Y en el versículo 12 ya comienza este poder a ejercer la autoridad ¿de qué? De la primera bestia en presencia de ella. O sea, la primera bestia, que es el papado, dice que la religión y el gobierno, los reyes, tienen que estar ¿cómo? Unidos. Fíjense. La segunda bestia decía que tenían que estar ¿cómo? Separados. La segunda bestia dice, en el versículo 12, ahora comienza a hablar como ¿quién? Como en el versículo 11 habla como dragón, pero ahora dice que empieza a
a ejercer la autoridad ¿de quién? De la primera bestia. O sea, cogió la misma forma de gobierno que ¿quién? Que la primera bestia. O sea, lo que está diciendo aquí, que esos dos cuernos se iban a ¿qué? Se iban a unir. Hermano, seguimos leyendo allí para que ustedes vean que esta bestia surge, hermano, para devolverle el poder a la primera bestia. Después de esto vio otra bestia, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, wow, y los moradores de la tierra adoren a qué bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. Fíjense que esta bestia surge para ayudar a sanar la herida mortal ¿de quién? De la primera bestia. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, ¿delante de quién? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, el propósito de esta bestia parece que es devolverle su poder y su autoridad ¿a quién? A la primera. Hermano, qué cosa, ¿verdad? Estados Unidos, un país que fue fundado por, la historia nos lo dice, por gente que salió huyendo precisamente de la primera bestia, va a terminar ayudando a que la primera bestia recupere ¿qué? Persuadidos a aceptar el catolicismo romano como tal. También existen muchos no católicos que aunque no son intolerantes nunca aceptarían al Papa como ¿qué? Como Santo Padre. ¿Sí o no? Hay muchos protestantes que dicen, yo nunca voy a aceptar al Papa como Santo Padre. Pero si se forma la imagen de la bestia, que se ha formado a través de ¿qué? Del ecumenismo y la unión de todas las religiones, ellos sí se van a meter ¿qué cosa? Sí se van a meter en eso. Y que sin darse cuenta van a hacer exactamente lo mismo que hacía el papado, la Iglesia Católica, ¿dónde? En Europa, cuando se unió la religión ¿con qué? Con el gobierno. Y en la unión de la religión con el gobierno, entonces el gobierno haría leyes que afectarían la conciencia o la religión de ¿quiénes? De todos los que estén bajo ese régimen. En este caso, ¿quién? Los Estados Unidos. ¿Entienden por qué tiene que formarse la imagen de la bestia? Porque hay muchas personas que dicen, yo nunca voy a aceptar el catolicismo. Y hermanos, no esperemos una nación americana que todo el mundo se acepte el catolicismo. No, tiene que formarse la imagen de ¿qué? De la bestia. Es una unión de todas las iglesias protestantes que van a mantener algunas de sus ¿qué? De sus costumbres, sus prácticas, sus teorías, que no van a aceptar de todo la religión católica, pero que a su vez van a hacer lo mismo que ¿quiénes? Que los católicos. O sea, se van a aceptar la unión iglesia y Estado, ya lo vemos que se está acercando, ¿sí o no? Ya eso está. En este momento, el presidente de Estados Unidos quiere romper la relación, o sea, la división que hay entre ¿qué? Entre iglesia y Estado. Y ahorita lo vamos a leer, tengo información ahí, hermano, que ustedes se van a sorprender. Dice aquí, hay muchos no católicos que nunca tolerarían al Papa como Santo Padre, a los sacerdotes a quien tendrían que confesarle sus pecados, a la misa, o sea, la Eucaristía, ni aceptarían a María, o el concepto del purgatorio, etc. Por tanto, para obtener el papado su apoyo, debe emplearse ¿qué cosa? El engaño. Otra organización será formada, el ecumenismo, ya está formado. Hermano, esto fue escrito en el año 1890. O sea, estaba diciéndose que otra organización tenía que formarse. Por tanto, para obtener su apoyo debe emplearse el engaño. Otra organización será formada. No una organización de origen católico, no, sino una réplica del papado, eso es la imagen de la bestia, que servirá de apoyo a la política del Papa. En esta forma los grupos no católicos serán llevados entonces a someterse a la autoridad del Papa. O
sea, aquí en Estados Unidos tenía que formarse, ¿qué cosa? Una organización, ya está, de ecumenismo, donde no es necesario que acepten a María, no es necesario que acepten el purgatorio, pero sí es necesario que acepten algunas doctrinas en comunes, ¿en qué? En fe. Y una de esas doctrinas comunes la encontramos aquí. Versículo 16. O sea, la iglesia, este nuevo movimiento protestante apóstata aquí en los Estados Unidos, que esa es la imagen de la bestia, y hacía a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca, ¿dónde? ¿Cuál es la marca de la bestia? El domingo como día de reposo. Dice la Biblia en Apocalipsis, ¿por qué decimos que el domingo es la marca de la bestia? Vamos un momentico a Daniel 7. Daniel 7:25. 7:25. Aquí habla del poder de las 4 bestias, ¿verdad? Y habla del cuerno pequeño. Dice que el cuerno pequeño, versículo 24, vamos a leerlo un poquito arriba. Los 10 cuernos significa que aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Sabemos que ella está hablando ¿de quién? Del papado. O sea, esta cuarta bestia es Roma imperial, el imperio romano. Roma imperial se iba a dividir en ¿cuántos países? 10 países europeos, 10 cuernos. Iba a salir un cuerno pequeño, el Vaticano, el papado. Iba a arrancar 3 cuernos, 3 tribus arrianas. Y este cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Por qué palabras contra el Altísimo? Muchas veces lo hemos dicho. ¿Cuáles son las palabras contra el Altísimo que el papado habla? Dice, por ejemplo, que el representante de Dios en la tierra es el Papa. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. Dice el Papa que Él es el Santo Padre. ¿Quién es nuestro Santo Padre? Y dice el Papa que Él es el intercesor entre Dios y el hombre. ¿Quién es nuestro único intercesor? Jesucristo hombre. O sea, el Papa coge los 3 lugares de quién. O sea, el lugar de quién. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. A los santos del Altísimo quebrantará. Sabemos la persecución que hubo y la persecución que habrá. Y pensará cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y ¿qué? Y la ley de Dios. Sabemos que el Papa iba a cambiar la ley de ¿quién? De Dios. Y como señal de autoridad, de que él tiene ese poder, las iglesias protestantes que aceptan el cambio de la ley de Dios, están diciendo que el Papa sí tiene el poder para cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios, porque ellos la aceptan como quien la cambió, como el Papa lo cambió. Pero dice la Biblia que sería por engaño. Y se han inventado una doctrina que por cuanto la resurrección de Cristo fue el domingo, el día de adorar, ¿cuál es? Es el domingo, es un engaño. El día de adorar o el día de reposo no es el domingo, ¿cuál es? El sábado bíblico que Dios dio en el Génesis capítulo 2, ¿cuál fue? Fue el sábado, no el domingo. Pero la Iglesia Católica dice que no es el domingo, digo que no es el sábado, ¿que es cuál? Que es el domingo. Y los protestantes, o sea, los que cogieron la religión o la forma de religión que se les para formar la imagen de la bestia, no van a coger el día sábado de reposo, van a coger el día ¿de quién? De la Iglesia Católica. Y por eso dice, y hace que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, se les ponga una marca en la mano ¿qué? O en su frente, ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia. O sea, la marca de su autoridad y su poder, ¿cuál es? Es el domingo. O sea, adorar el domingo es la marca ¿de qué? Es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nuestro jefe, nuestro Señor, es al quien nosotros ¿qué? Adoramos en su día. Y Dios tiene un día de reposo. Dice la Biblia que la señal entre de Dios y el hombre, ¿cuál es? Es el sábado. Pero el Papa dice que la señal entre su pueblo y él es el domingo.
y los que acepten el domingo como día de reposo están recibiendo ¿qué cosa? La marca de la bestia. Ahora, hermano, aquí en los Estados Unidos tienen que efectuarse algunos cambios específicos. ¿Para qué? Para que esto llegue a hacerse. Porque esta nación, si leemos el versículo 11, dice que tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Esos 2 cuernos no se iban a caer solos. Tiene que haber una ¿qué? Una lucha. ¿Saben eso? Tiene que haber una ¿qué? Una lucha. Y nosotros vamos a analizar ahora cuán cerca está de acabarse esa lucha. Hubo un hombre, se lo voy a leer aquí, se llamaba el general Lafayette. En mi opinión, oigan lo que dijo este hombre, en cuanto que si las libertades de Estados Unidos, de América, llegaran a desaparecer, habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. O sea, para acabar con las libertades que Juan ve en Apocalipsis 11, tenía que haber ¿qué cosa? Una guerra de parte de ¿quién? De los jesuitas ¿contra qué? Contra esas libertades. Y hermano, es interesante lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, su misión es simplemente ¿cuál? Es los problemas civiles de la sociedad, no los problemas ¿qué? No los problemas religiosos. Así fue constituida la Constitución de los Estados Unidos. Y con ese objetivo se estableció la ¿qué? La Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero la Biblia dice que los Estados Unidos va a hacer ¿qué cosa? Va a cambiar, o sea, se va a transformar ¿en qué? Y va a hacerle una imagen ¿a quién? A la bestia. O sea, esos 2 cuernos de separación, iglesia y Estado, iban a ¿qué? Iban a ser quitados y ellos se iban a unir ¿en qué? En un solo gobierno. Iban a formar una imagen de la bestia, o sea, iban a hacer lo mismo que estaba haciendo la bestia, el papado, y como resultado iban a imponer, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que ¿qué? Los que no adorasen ¿a quién? A la primera bestia. O sea, aquí en los Estados Unidos tiene que cambiar eso, la constitución de aquí tenía que cambiar, la Corte Suprema tenía que cambiar su objetivo y como resultado de eso, entonces saldría ¿qué cosa? La ley dominical o lo que dominaría la conciencia de los hombres. Yo quiero compartir con ustedes una información que tengo, vamos a ver si nos da tiempo, hermano, tocarla toda. Vamos a comenzar, ¿qué cosa es la Corte Suprema de los Estados Unidos? La Corte Suprema de los Estados Unidos está lista para una ley dominical, dice el encabezado allí. Estoy leyendo, lo tengo puesto ahí. Dice, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América es el tribunal de mayor rango existente en los Estados Unidos de América. Con tal, la Corte es la cabeza del Poder Judicial de los Estados Unidos. Aquí hay el Poder Judicial, ¿lo tiene quién? La Corte de los Estados Unidos. Por encima de la Corte de los Estados Unidos no está ni el presidente. ¿Ustedes saben eso? Lo que ellos dicen, ni el presidente puede ¿qué? Puede cambiarlo. Hace poco la Corte Suprema dijo que el matrimonio entre 2 personas no era de 2 personas de diferente sexo. Era simplemente, el matrimonio se definía como ¿qué? Como el matrimonio entre 2 personas. Ya fuera hombre con hombre, mujer con mujer, ese es el matrimonio, 2 personas, sin importar género, sexo, o sea,
Ellos definieron qué era el matrimonio. Nadie lo puede, ¿qué? Nadie lo puede cambiar. Porque es la Corte, ¿qué? Es la Corte Suprema. Con ese objetivo fue creada la Corte. Aunque esté en contra de todos los principios religiosos. Recuérdense que cuando esa Corte se hizo, tenía cuántos cuernos, o sea, estaban separados el político religioso ¿de qué? Del poder político. O sea, la política y la religión estaban ¿cómo? Estaban separados. Ahora, dice aquí, como tal, la Corte es la cabeza del Poder Judicial de los Estados Unidos. La Corte se compone de un juez presidente y 8 jueces asociados, que son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados mediante el consejo y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Los jueces nombrados por el tribunal sirven de por vida. Solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación. Los jueces pueden renunciar a su cargo por voluntad propia. Ningún juez ha de ser removido de su cargo, aunque muchos se han retirado. O renunciado. La Corte Suprema es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Todos los demás tribunales han sido creados por el Congreso. La Corte posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales o actos de los poderes ejecutivos federales y estatales. Su decisión no puede ser apelada ni revocada. Las decisiones de la Corte Suprema constituyen un precedente que obliga a todos los demás cortes a respetarla. Cada juez de la Corte tiene un voto en cada caso. Cuando hay por lo menos 5 jueces en favor de alguna decisión, esta pasa a ser la opinión de la Corte que representa el precedente final. Téngase en cuenta que solo la decisión de la mayoría representa un precedente legal. O sea, la Corte Suprema tiene un juez supremo y tiene ¿cuántos más? 8 más. En total, ¿cuántos son? Son 9. Ahora, cuando esta Corte se formó, vamos a analizar algunas cosas. Esto significa que se requiere una mayoría simple de 5 personas para ganar. Así fue, por ejemplo, en el caso reciente, cuando la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay. Con 5 votos a favor y 4 en contra, el máximo tribunal de los Estados Unidos decidió que la Constitución requiere de los estados que lleven a cabo y reconozcan el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Así fue lo que pasó, facilito. 5 votaron a favor, 4 en contra. Cuando estuvo la mayoría de acuerdo, ya pasó. Ahora, dice aquí, como los papas del Vaticano, los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos sirven de por vida, pudiendo renunciar a su cargo voluntario por voluntad propia, y tal como al obispo de Roma asignaron la infalibilidad, también las decisiones de los jueces de la Corte Suprema no pueden ser apeladas. O sea, ya está viendo qué cosa, una similitud. Lo que dice el Papa es irrevocable, lo que dice la Corte Suprema también, ¿qué cosa es? Es irrevocable. Se han levantado cientos de personas, han hecho manifestaciones, han hecho todo, y ahí está, ¿qué cosa? El matrimonio gay, no se puede quitar. Porque ¿quién lo decidieron? Lo decidieron 5 personas. Seguimos leyendo aquí. Los Estados Unidos comenzó su historia como una nación protestante. Al momento de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, en el año 1775-1783, los católicos conformaban menos del 1% de la población de las 13 colonias. ¿Cuántas personas habían aquí en el año 1775 católicas? Menos del 1%. ¿Saben cuántas personas había más o menos en Estados Unidos?
unos 10 millones. Ni 1000 católicos habían aquí. Tremendo, ¿eh? Por esto, que todos los primeros 24 jueces de la Corte Suprema del año 1789 hasta 1836, todos eran protestantes de diferentes denominaciones. En el 1836 se nombró por primera vez un juez católico a la Corte Suprema. Los siguientes 29 jueces de la Corte Suprema, desde el año 1837 hasta el año 1894, todos eran protestantes de diferentes denominaciones. En el año 1894 se nombró por segunda vez un juez católico en la Corte Suprema. Y 4 años más tarde, en el año 1898, por tercera vez un juez católico. En esa época hubo entonces por primera vez 2 jueces católicos que sirvieron juntos durante 23 años en los Estados Unidos como jueces de la Corte Suprema. Hermano, esto es interesante, cómo la Biblia anuncia esto y cómo la historia lo va a ir confirmando. El segundo falleció 4 años más tarde. Los siguientes 9 jueces nombrados fueron nuevamente protestantes de diferentes denominaciones hasta el año 1916, cuando se nombró por primera vez un juez judío a la Corte Suprema. Los siguientes 3 eran nuevamente protestantes. En el año 1923 se nombró el 4º juez católico. Los siguientes 3 eran nuevamente protestantes. Y en el año 32 se nombró por segunda vez un judío, seguido por 2 protestantes, un tercer judío y otro protestante. Entonces, en 1940 se nombró por 5ª vez un juez católico. Los siguientes 6 nombramientos eran nuevamente protestantes. En el año 49 se nombró un 6º juez católico, seguido por 2 protestantes. Y en el año 1956 se nombró al 7º juez católico. Los siguientes 3 eran protestantes, seguidos por 2 judíos. Desde el año 1962 hasta el 69. Desde entonces hasta el 75 se nombraron 8 jueces protestantes en total, y aquí lo vamos a analizar ahora. Hasta aquí, desde la fundación de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1789 hasta el 1975, abarcó un periodo de 186 años en los Estados Unidos. 90 jueces protestantes, 7 jueces católicos y 5 jueces judíos. ¿Hasta qué año? 1975. Hasta ahí todo como estaba. Bien. No había peligro de que la nación de Estados Unidos se fuera a formar, ¿qué cosa? La imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque nadie podía votar a favor de la unidad Iglesia y Estado. Porque nadie podía votar a favor de una ley dominical en la Corte Suprema, porque los protestantes sabían quién eran qué cosa era el catolicismo. No sé si están leyendo y alcanzan a leer. Seguimos aquí. Durante 186 años los protestantes siempre presentaban la mayoría en la Corte Suprema de Estados Unidos. A medida que fue pasando el tiempo, la demografía religiosa cambió en los Estados Unidos y la religión católica romana llegó a ser la denominación cristiana más grande de esta nación. Como vimos en los temas 48, la Corte Suprema actual de los Estados Unidos, desde el año 1986 hasta el 2015, abarcando los últimos 30 años de la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué ha pasado aquí ahora. En 1986, Ronald Reagan nombró a Antonin Scalia, católico romano. ¿Quién fue ese? Reagan. En el 88, Reagan otra vez nombró a Anthony Kennedy, católico romano. En el año 1991, George Bush, padre, nombró a Clarence Thomas, católico romano. En el año 93, Bill Clinton
nombró a Ruth Bader Ginsburg, judía. En el año 94, Bill Clinton nombró a Stephen Bryan, judío. Y en el 2005, George W. Bush, hijo, nombró a John R. Gover, católico romano. En el 2006, W. Bush nombró a Samuel Alito, católico romano. Y aquí hay algo importante, hermano. ¿Ustedes saben quiénes son los que han nombrado a los católicos romanos a la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Presidentes de qué línea? Republicanos. Son jesuitas también, pero republicanos. Dice la hermana de White que la clase conservadora de los Estados Unidos son los que van a ayudar a restablecer ¿a quién? A la imagen de la bestia. Oigan quién. Reagan. ¿De qué partido era Reagan? Republicano. ¿De qué partido era George Bush? ¿De qué partido era George Bush hijo? ¿Y a quiénes nombraron esa gente? ¿Pusieron algún protestante? No. Seguimos. En el 2010, Barack Obama nombró a Elena Kagan, judía. Seis jueces católicos, 3 jueces judíos. ¿Y cuántos protestantes? ¿Cuántos protestantes? 0 protestantes. ¿En qué año? 2010. Ya para el 2010 aquí en Estados Unidos no había ni un solo ¿qué? Ni un solo juez protestante. ¿Ha venido cambiando esta nación, hermano? ¿Ha venido transformándose esta nación? Esta nación está preparada para dejar de ser una nación con ¿cuántos cuernos? Con 2 cuernos. ¿Ustedes saben eso? Por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América, no hay ni siquiera un juez protestante en la Corte Suprema. 2010. Se acabaron los protestantes. Nadie que defienda, hermano, la separación iglesia y Estado. ¿Saben eso? ¿Saben que todos los católicos ven bien la unidad iglesia y Estado? ¿Ustedes saben eso? Que ven incorrecto que haya una nación donde no haya injerencia de parte de la iglesia en el gobierno. ¿Por qué ustedes creen que están tratando de traer la oración otra vez a las escuelas? Hace poco hablé con una protestante y dice que eso es lo mejor que pueden hacer. Hermano, eso no es bueno. ¿Están entendiendo esto? Nosotros tenemos que entender los conceptos del protestantismo, cuáles son. Si es una escuela pública, es pública. Una escuela pública, va el judío, va el masón, va el pentecostal, va el testigo de Jehová, va todo el mundo, es una escuela pública. ¿Por qué tiene que venir las iglesias protestantes, o sea, la imagen de la bestia, y decirle a todo el mundo, ustedes tienen que orarle a mi Dios? ¿Por qué? Es una iglesia, es una escuela pública. No hay razón para en una escuela pública usar la mano del gobierno, ¿para qué? Para promocionar una iglesia, una religión determinada, ya sea el cristianismo o cualquiera. Es una escuela ¿cómo? Si fuera una escuela religiosa, sí. Porque ya tú estás mandando a tu hijo a una escuela religiosa, allí sí van a orar. Pero en una escuela pública, que se paga con los fondos del gobierno, no debe ¿qué? No debe ser ¿qué? Todos los cambios que hemos venido viendo en Estados Unidos, en cuanto al cese de las libertades, ha sido ¿por qué? Estos cambios que están habiendo. Se está preparando todo ¿para qué? Para que esas libertades, hermanos, se acaben. 2010, vamos a seguir leyendo. Por primera vez en los Estados Unidos de América, ni siquiera, ¿cuántos protestantes? 1. Los republicanos Reagan y Bush, padre e hijo, nombraron solo a católicos. Los demócratas Clinton, solo a judíos. Obama a una católica y una judía. Como vimos en los análisis, en toda la historia de la Corte Suprema, 226 años, hasta ahora,
hubo un total de 77 años sin ningún católico en la Corte Suprema. En total, durante otros 77 años, siempre solo un católico en la Corte Suprema. En total, durante 28 años, hubo solo 2 católicos en la Corte Suprema. En los últimos 30 años, observamos un creciente progresivo de presencia católica en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante 16 de los últimos años, 25 años hubo 3 católicos en la Corte Suprema. Entonces, durante un año 4, y durante 3 años 5, y durante los últimos 6 años, el 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ahora mayoritariamente católica, aprobó el matrimonio homosexual en todo el país. ¿Quiénes fueron? Hermano, ¿ustedes creen que si la Corte Suprema hubiera sido protestante con principio, hubiesen aprobado el matrimonio gay? Pero tenía que la Iglesia Católica o el catolicismo predominar en la nación que ha sido protestante o fue protestante. Ya Estados Unidos no es una nación protestante. La mayoría aquí ya no son protestantes. Dice aquí, de esta manera, esa nación que comenzó como una nación cristiana protestante basada en la palabra de Dios, terminó de caer en la sodomía, condenada en las Sagradas Escrituras como pecaminosa, relaciones sexuales contra naturaleza. Al respecto, para conocer la cronología de la decadencia moral en los Estados Unidos y sus leyes de sodomía, ve el enlace, ahí me manda que vea el enlace. Seguimos leyendo abajo. ¿Cómo pudieron apartarse tanto de los principios de las Sagradas Escrituras que condenan las prácticas homosexuales contra naturaleza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Cómo pudieron hacer? La buena noticia es que un ser humano puede abandonar estas prácticas pecaminosas, arrepentirse y ser salvo. Eso lo sabemos, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a apurarnos un poquito. Pero esto sucede cuando la mayoría en la Corte Suprema, el escenario histórico de los Estados Unidos de América, está listo para que esta nación acepte una ley dominical papal. Entonces, aunque algunos observadores del sábado recurran a la Corte Suprema de esta nación para que se revise esa ley romana, no encontrará apoyo porque no habrá oposición de parte de esa máxima. ¿Están entendiendo, hermano? Vamos a poner que se ponga la ley dominical aquí en los Estados Unidos. Y que algún protestante, algún observador del sábado quiera reclamarle a la Corte Suprema de que quiten el domingo como día de reposo obligatorio. ¿Habrá apoyo en la Corte Suprema? ¿A dónde vamos a ir? Dice Elena de White que seremos privados de todo apoyo humano. ¿Ustedes saben eso? No vamos a tener apoyo de qué tipo? Humano. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es la que firma el ultimátum, si hoy pasara una ley allí, si se llevara al Congreso, llevar una ley dominical a la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿cuántos creen que se firmaría? La ley dominical, si se llevara hoy a la Corte Suprema. ¿El EISE? ¿Ustedes creen que se firmaría o no se firmaría? Una ley que sería como irrevocable contra los principios de la libertad religiosa que estableció que la Constitución en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Hermano, ¿cuán cerca está una ley dominical en Estados Unidos? ¿Ustedes saben que ese es el último acto del drama de la historia de este mundo? Vamos a seguir leyendo aquí. A instancia judicial por causa de su mayoría religiosa católica, porque en la actual Corte Suprema de los Estados Unidos ya no hay nadie
quien pueda protestar en su seno contra la imposición religiosa de Roma papal. Es de esperarse que no habrá oposición católica dentro de la Corte Suprema contra una ley que oficialice el domingo como día de descanso de esta nación. No pudiera pensar que quizás los 3 jueces judíos pudieran oponerse, pero por un lado serían minoría y por otro lado no es de esperarse que se opongan tomando en cuenta las primicias de su decisión reciente y unánime en favor del matrimonio homosexual. Los 3 judíos dijeron que sí al matrimonio homosexual. Tampoco esperemos que ellos digan que no a una ley dominical. Observamos cómo cambiará la constelación de la Corte Suprema en los próximos años. Quizás aumente el número de jueces católicos, quizás se nombre nuevamente un juez protestante. No lo sabemos. Y aunque se nombre nuevamente un juez protestante, estaría por un lado en la minoría y por otro lado tampoco significaría que se oponga a una ley dominical, ya que casi todos los protestantes ahora guardan ¿qué día? Guardan el domingo y están pidiendo ellos mismos ¿qué cosa? El domingo como día de reposo. Seguimos leyendo aquí. Vamos a leer la información de 2018. Es la última. Esto está bien actualizado. El día 14 de julio 2018. ¿Qué pasó en la Corte Suprema? Oigan. El juez católico Anthony Kennedy se retiró. 31 de junio de 2018. Donald Trump, presidente, nominó el 9 de julio de 2018 a Brett Kavanaugh para integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos como juez asociado. Donald Trump lo escogió entre 25 candidatos conservadores. Hay que saber quién es este hombre. No es solamente católico. ¿Están leyendo conmigo? Sino también, ¿qué cosa es? Sino también jesuita. Con su nominación, la Corte Suprema de los Estados Unidos sigue firmemente bajo el control católico romano, en cuyo seno e influencia jesuita está incrementándose progresivamente. De acuerdo con la biografía del cartel federal, Brent Kavanaugh, ¿quién es este hombre? Graduado de la preparatoria jesuita Georgetown Preschool, cuidado de niños en Washington Jesuita Academy. Sirve en el Consejo de Administración de la Washington Jesuita, Academia Jesuita de Washington. ¿Saben quién es este hombre? Es un lector regular en la Iglesia Católica Blessed Sacramento de Washington, D.C., donde es feligrés, entrena un equipo de baloncesto femenino, organización de juventud católica, regularmente sirve comida como parte del programa de Santa María en la Catedral Católica en Washington, D.C., ha enseñado en la Universidad Jesuita de Georgetown, o sea, es un profesor de la Universidad Jesuita. Es un miembro de la Sociedad John Carroll. ¿Saben quién fue John Carroll? El primer sacerdote jesuita aquí en los Estados Unidos. El primerito. El que organizó la Universidad Georgetown, aquí en los Estados Unidos. Primer sacerdote jesuita, aquí lo dice. Obispo, que también fundó la Universidad Jesuita de Georgetown. Con este cambio se mantiene la misma constelación de 6 católicos y 3 judíos en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Y ahí es donde dice Lafayette, que los que iban a acabar con los Estados Unidos, ¿quiénes son? Son los jesuitas.
Hermano, hace poco me llegó una información, Leiser. Me llegó un correo, yo se lo estaba comentando, se lo envié a Lopera, se lo voy a enviar a algunos hermanos, de cómo se están acabando las libertades en Estados Unidos. Para este año, en octubre, todos los que quieran viajar en un aeropuerto aquí en Estados Unidos tienen que tener un pasaporte. ¿Lo saben? ¿Han oído la noticia? ¿Saben que van a poner frontera entre los estados? Dice Elena de White que no podremos salir de los Estados Unidos. Hermano, se nos está acabando el tiempo. Está grabándose. ¿Saben qué está pasando? Estados Unidos se va a convertir, es muy grande, ¿verdad? Se va a convertir ¿en qué? En un espacio bien pequeño para nosotros. El mundo se está globalizando muy rápido. El mundo se está uniendo muy rápido. Y la profecía vaticina que todos los que no se sometan, oigan qué va a hacer el Estados Unidos. Ahora vamos a leer el versículo 14 otra vez. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se le haga una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ¿qué? Y vivió. Estados Unidos, la Corte Suprema está lista ¿para qué? Para mandar que todo el mundo adore ¿a quién? Cuando la Corte Suprema diga hay que adorar el domingo, ¿quién le va a decir no? Quien le diga no se convierte ¿en qué cosa? En un delincuente federal. ¿Saben lo que es un delincuente federal? Hermano, ¿ustedes se imaginan que todos los estados te estén buscando? Hace poco se sembró un precedente. Y hay un fiscal. Sabemos que muchos de estos hombres que están en inminencia van a terminar con el pueblo de Dios. Hubo una persona, un dulcero, que no quiso hacerle un pastel a un matrimonio gay. La noticia se hizo en Estados Unidos. Y eso llegó a la Corte Suprema. Habían dos problemas había un problema grande ahí. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos dice que nadie puede ser sometido en contra de su conciencia en principio religioso. ¿De verdad que sí? Pero la Corte Suprema dice que sí. Porque si no le hacía el pastel al matrimonio gay, era discriminación. Pero si hacía el pastel, iba en contra de su conciencia. El hombre no hizo el pastel. Y eso llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema votó a favor, ¿saben de qué? De la Constitución. Y al hombre no le pudieron hacer nada. Pero ¿qué tiempo falta para que eso cambie? La Corte Suprema sabe que la Constitución va a estar en contra de ¿qué? De lo que ellos dictaminen. Tienen que cambiar la Constitución. Dice Elena de White que la Constitución de este país será ¿qué? Será cambiada. Y está habiendo un movimiento en todos los países acerca de cambios de Constitución, incluso en mi país, en Cuba. Muchos países están haciendo ¿qué cosa? En Colombia, están habiendo cambios ¿en qué? En la Constitución. Y hermano, este país no se va a quedar fuera. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Qué tiempo falta? Se nos está acabando ¿qué? El tiempo. Todos los precedentes ya están ¿qué cosa? Sembrados. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos? Dice que los únicos que van a poder viajar, déjenme ver si les puedo leer la noticia. La tengo aquí. Si alguien la quiere, yo se la puedo pasar después. Me da su teléfono y yo se la paso. Ciudadanos norteamericanos necesitarán un pasaporte o identificación para vuelos nacionales. Hermano, dentro de Estados Unidos los ciudadanos americanos, ¿cuándo se había visto eso? Nuevas normativas se avecinan para los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a nivel nacional en el futuro. Cambios que están teniendo lugar en la relación con la identificación emitida por el Estado,
la cual debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley del Congreso de los Estados Unidos, si se les permite abordar vuelos domésticos o acceder a ciertas instalaciones federales desde el 10 de octubre del 2018. ¿Cuándo va a comenzar esto? El asunto tiene su origen en el Real ID, promulgada por el Congreso desde el año 2005. De 2005 viene nosotros no lo sabíamos. Que establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de producciones y licencias y prohíbe a las agencias federales aceptar licencias de conducir y tarjetas de identificación de estados que no cumplen con los requisitos de los estándares mínimos para ciertos propósitos. Según el citado medio, los propósitos cubiertos por la ley son el acceso a las instalaciones federales, el ingreso a las plantas de energía nucleares y el abordaje de aeronaves comerciales reguladas a nivel federal. Una licencia de conducir estándar o tarjeta de identificación funcionaría para otras formas de viaje. A los Estados Unidos se le ha dado más de una década para introducir gradualmente este nuevo ID que cumple con los requisitos. Y para el 1 de octubre del 2020, los viajeros deben poseer una identificación para pasar a través de los puntos de control. ¿Están oyendo esto, hermano? Para viajar de un estado a otro, puntos de control. Van a poner puntos de control en la salida de todos los lugares. No se va a poder viajar libremente en los Estados Unidos. ¿Para cuándo? 1 año y medio nos queda. No va a servir. Va a necesitar un nuevo pasaporte, según está diciendo esto aquí. No, tú viajas con eso. Pero estamos hablando dentro de los Estados Unidos. Acuérdense que aquí se va a poner el control bien rígido. Dice aquí, a los estados se le ha dado, la fecha límite del Departamento de Seguridad Nacional para el estado comiencen a emitir la identificación es a partir del 22 de enero del 2018. Más de la mitad de los estados ya la cumplen, mientras el resto de los territorios han recibido extensión hasta el 10 de octubre del 2018. Después de esa fecha no se permitirá a los viajeros que no cuenten con la licencia de un estado conforme a los puntos de control de seguridad de la TSA, a menos que puedan proporcionar una forma alternativa de identificación que sea conforme, como un pasaporte u otra forma de identificación que se consideren aceptables. El consejo que se da tanto a los que quieran viajar de un estado a otro está bajo revisión y no está en cumplimiento. Soliciten un pasaporte si tienen la intención de viajar a nivel nacional. Hermano, ¿qué tiempo nos falta? Se nos va a cerrar el cerco muy pronto. Quiera Dios, hermano, que nosotros estemos atentos a todas estas señales. Le he traído un poco de información, mezclado con la profecía, porque tiene que cumplirse lo que la Biblia dice. Quiera el Señor, hermano, si nosotros sabemos todo esto y no nos preparamos. Quiero cogerle 5 minuticos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, cuando las instituciones de aquí de los Estados Unidos, las iglesias, se unan en punto de común de doctrina y vayan al gobierno para que éste imponga decretos a favor de ella, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía romana y la imposición de leyes civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Entendieron esto? Todo está listo, hermano, para que en Estados Unidos esto comience. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes, no del papado, es una imposición que se adore al papado. O sea, las iglesias protestantes y el gobierno protestante, o que era protestante aquí en los Estados Unidos, se unan con las iglesias e impongan el domingo,
por el mismo hecho de imponer un deber religioso que ayuda, con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración a la bestia por parte de su imagen. O sea, los protestantes de aquí van a imponer ¿qué cosa? El domingo, ¿a través de quién? De la Corte Suprema. Que el Señor nos ayude, hermano. Para estos acontecimientos tenemos que ¿qué? Tenemos que orar. Y el enemigo, hermano, nos ha querido robar el tiempo. Muchas de estas cosas nosotros como adventistas las hemos oído desde que somos niños, los que son adventistas de nacimiento. Otros nunca la han oído. Y otros la han oído y se han ¿qué? Y se han descuidado. Ahora, estas cosas deben estar delante de nosotros constantemente. Estas son verdades, hermanos, que nosotros, aunque las sabemos, debemos ¿qué cosa? Repetirla y repetirla y repetirla. ¿Por qué? Porque de conocerla y tenerla siempre presente nos va ¿qué cosa? Nos va la preparación. Es tiempo de orar más, es tiempo de orar, es tiempo de buscar al Señor, de hacer ayuno, porque, hermano, eventos grandes y furiosos van a sacudir la iglesia. ¿Cuántos quisieran estar preparados para ese acontecimiento? Que cuando llegue, hermano, podamos decir, yo no me voy a someter a la mayoría. Yo voy a obedecer la ley de Dios, aunque me cueste ¿qué? La vida. ¿Quiere el Señor, hermano, poner su sello en la frente de su pueblo? Y que nosotros podamos formar parte de su iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Es mi deseo de oración. Le invito a todo el que pueda arrodillarse. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte ahora que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, mi Dios, al ver todos estos acontecimientos, que tú nos ayudes, mi Dios, para tomar parte en la preparación necesaria y cuando tú vengas, Señor, que nos puedes hallar apercibidos, esperándote en paz contigo sobre todo, y listo, Señor, para recibirte en gloria. Quiero pedirte, Padre Celestial, que tú despiertes a tu iglesia, que tú nos ayudes, mi Dios, a ver estos acontecimientos y alarmarnos de una forma espiritual, Señor, para buscarte más, servirte y avisarle a otros de los acontecimientos que muy pronto sabemos que vendrán a este país. Y no solamente a este país, al mundo entero. Y la única forma de escapar es corriendo a Cristo, la roca de la salvación. Bendice esta iglesia, mi Dios, bendice a todos aquellos que nos escuchan a través del internet, a través de los medios de difusión, y permite, Padre Celestial, que podamos correr a los brazos tuyos y podamos prepararnos para tu regreso. Danos tu espíritu, acompáñanos en esta mañana, bendice los alimentos que vamos a participar de ellos también ahora, Señor, y que nunca le falten a tu pueblo. Guárdanos en todo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.